Ayer me subí a un taxi, tuve que salir muy de mañana desde aquí y el taxista me decía que para él no le gustan las fechas de fin de año, ni Navidad, ni Año Nuevo, que no les gusta, que él no le ve razón de ser y dice que él de las 9 de la noche, tanto 24 como 31, se acuesta, se arropa y se mete cosas en el oído y ahí queda, que no le gustan las fechas. Y yo le decía, pero ¿cuál es la razón que no le gusten las fechas? ¿Qué sucede, no? Y me decía, que la vida es así. Decía, digo, qué horrible sentirse como usted se siente. Realmente es doloroso ver que usted siente eso, porque ¿no? Estar así apesadumbrado y esperar de la vida que los días pasen y pasen, es muy triste, es muy doloroso para cualquiera. Entonces le hablé del Señor, le digo, mire, Jesús murió en la cruz, el Señor puede ser su Salvador, usted puede cambiar su vida. Y dice, no, yo con la religión no quiero saber nada de eso, porque igual todos vamos al mismo hueco. Dice, un hombre totalmente perdido, hundido en sus temores, en su sabiduría y en sus razonamientos. Qué horrible sentirse así, qué horrible. Pero realmente los cristianos entramos en este año nuevo con mejor disposición. ¿Hay alguna diferencia entre ser creyente y no serlo? ¿Cuál debería ser esa diferencia? Hermanos en la fe, mis hermanos en Cristo, claro que debería haber esa diferencia. Pero en muchos creyentes esto no se cumple. Y vamos a tomar como base en esta mañana el libro de Números, capítulo 13 y el 14. Números. Me van a tener allí abierto, mis hermanos, porque vamos a leer de estos dos capítulos del libro de Números 13 y 14. El Señor ha sacado a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. El Señor los ha sacado. Han cruzado el mar rojo. O sea, cruzaron con uno de los milagros más portentosos que encontramos en la Escritura. Dios abrió el mar y pasaron en seco. En seco. El Señor había hecho eso y los israelitas habían visto todo lo portentoso, los milagros que Dios había hecho. Eran testigos de que la mano del Señor había actuado. Habían visto cómo Dios obraba. Conocían a Dios. Ya cuando se encuentran al otro lado, Dios le dice a Moisés que envíe 12 espías para que observen la tierra en la cual Dios los iba a introducir. Ellos ya sabían que Dios los iba a meter en esa tierra. Era promesa de Dios. Y ellos debían creer en esa promesa. Pero el Señor le dice a Moisés, manda 12. Para que traigan el informe y vean que lo que yo estoy diciendo es verdad. O sea, la tierra es hermosa. Leamos. Del verso 1 del capítulo 13 del libro de Números. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Fíjense, yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel.
hace énfasis la Escritura, el Espíritu Santo aquí, en manifestar que eran príncipes de los hijos de Israel, es decir, de cada tribu. ¿A qué se refiere con príncipes? Que eran jóvenes muy versados, muy inteligentes, muy capaces. Eso significa. Los 12 estaban capacitados, estaban preparados, no eran cualquiera. Y el Señor le dice, envía 12 príncipes, uno por cada tribu. Verso 17. Y los envió Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, como es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Miren, órdenes concisas, directas. Observen cómo es la tierra, observen si hay lagunas, si hay plantaciones, ¿no? Observen. Reitero, recordemos la promesa del versículo 2. Yo les daré la tierra. Esa es la promesa del Señor. Yo les daré la tierra. Yo se la voy a dar. ¿No? Bueno, van con esa orden. En el verso 21 dice, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaba Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anat. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. ¿Por qué el Señor, la palabra menciona esto? Porque los hijos de Anat, hermanos, eran hombres fuertes, y la historia registra que el más pequeño de ellos medía 2,80 metros. ¿No? O sea, eran hombres altos y fuertes. Hacia allá iban los 12, observando todo eso. Y el Señor nunca hace nada por gusto, mis hermanos. Él los envía por algo. Nosotros entramos al 2020. Y desde ya en el 2020 leemos los periódicos, vemos las noticias y nos encontramos con un panorama desolador. Este año no va a crecer la economía. Este año otra vez está. Y ya nos hacemos un patrón, una imagen de el 2020, por lo que leemos al principio. Así llegaron los espías. Así llegaron. Tremendo hombres de guerra. Y ellos sí han sido guerreros. Porque recordemos, hermanos, tantos años en Egipto de esclavos, los israelitas no eran pueblo de guerra. No lo eran. Tantos años allí de esclavos, no eran un pueblo sumiso bajo el yugo de los egipcios. Así habían. Ellos no sabían pelear. Sigo leyendo. Desde el verso 26 ahora. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas.
Y también vimos allí a los hijos de Anat. Amalet habita el Neguet, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. ¿Se cuenta? Traen el informe. Sí, ciertamente la tierra es hermosa, fluye leche y miel. Traían racimos de uva, de todo el fruto trajeron. Sí, todo esto hay allí. Hermoso, hermoso. Pero, miren, de la Amalek están los hijos de Anat. No, ese pueblo ya no se puede. No se puede. Hermanos, así también vemos nosotros el 2020. Va a ser difícil que en este año prosperemos. Así nos dice la prensa, así nos dice el amigo, ¿no? Miren, hermanos, lo más horrible para un creyente, y escúchenme en el Señor, lo más horrible para un creyente es cuando tiene en su corazón toda la fe, toda la confianza, todo aquello caliente, y dice, no, este es mi Señor, este es mi año en el Señor, y usted le cuenta eso puede ser a su papá, a su mamá, a su hermano, a su hermana, le cuenta eso a un cristiano, ¿y qué sucede? Ah, sí, no, pero mira, va a haber este y este otro. O sea, usted va con toda la candela y él le tira agua, lo enfría. Eso sí que es horrible, horrible. Cuando uno tiene toda la fe, la confianza y la comparte con otro cristiano, con otro creyente o con un familiar, y tiene toda la emoción y la ilusión del nuevo año, ¿no?, de entrar a la tierra prometida. Hablo figurativamente. Pero viene otro y dice, no, pero miren, va a pasar este y este otro difícil. Dios mío, le quita toda la fe, todo el entusiasmo, todas las ganas, le quita todo. Eso es horrible, hermanos, es horrible. A veces, sin darnos cuenta, hacemos eso. Estos 10, porque eran 10 que trajeron el informe, sí, es cierto, y miren, está Amalet, los Jebuseos, el Amorreo, todos ellos habitan allí, y encima están los hijos de Anat, que son gigantes y fuertes, pueblos guerreros. ¿Y nosotros quiénes somos? Nosotros no sabemos pelear, no sabemos hacer guerra, no sabemos nada de eso. Usted tiene una meta para este año y dice, no, en el Señor, Padre, no, hago mis planes, tú tienes el borrador, si enciendo mis planes, Señor, no quieres esto, quítalo, pero Señor, yo voy a estar con toda la confianza en ti. Y hay una cosa, mis hermanos, que siempre se las repito desde este púlpito: cuando las cosas no vayan bien, solo repítase algo: ¿usted ama a Dios? ¿Ama al Señor? Si lo ama, repita: a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Así que si eso aparentemente no me está yendo bien, yo sé que el Señor la revertirá para bien, porque es su promesa, y Él nunca falta a su promesa, jamás lo ha hecho ni lo hará. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Entonces entra el nuevo año con todas las ganas, con todo el entusiasmo en el Señor. Entra ese nuevo año y arrodillo, Señor, ¿no? Y usted muy contento, muy alegre, ¿no? Y hermano, creo que este año el Señor es nuestro en el Señor, le dice usted a su esposa, y su esposa le dice: ¿y de dónde saca eso? ¿Qué te pasa? ¿No te ves que es el mismo? Entra con los mismos zapatos viejos, el mismo pantalón roto, qué bueno. Y usted tiene, Dios mío, se desanima. Mis hermanos, no. Miren, verso 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Este hombre estaba en lo correcto. ¿Saben qué se basaba Caleb? En la promesa de Números 3, verso 2. Esa es la promesa del Señor, que la tierra Él se las iba a dar. Es más, cuando Dios dice que nos va a dar algo, es como que ya nos lo dio.
Sin embargo, ¿no? Miren los 10, ¿no? Caleb se basó en lo que el Señor le había dicho. Cierto que habitan eso de allí, están el Jebuseo, el Amorreo, están todos esos allí, pueblo de guerra, están los hijos de Anak, cierto que están allí, cierto, pero más podremos nosotros que ellos. Es lo que dice Caleb. Pero vean cómo la demás gente se fue contra este hombre. Verso 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Es decir, nosotros éramos enanos, flaquitos, y eso eran gente de... Mis hermanos, cuando usted, cuando yo, cuando nosotros ponemos la mirada en las circunstancias y no en lo que Dios dice, ¿usted cree que va a salir adelante? No. El fracaso le espera. No miremos las cosas que el mundo dice. No. Nuestra mirada, nuestra confianza debe estar basada en la palabra de Dios. Caleb se basaba en la promesa del Señor. Sí, es cierto que está todo eso. Es verdad. Yo no niego nada. Las circunstancias son difíciles. Esa gente es de lo peor. Pero dice, más podremos nosotros que ellos. Eso es lo que dice el Señor. 2020, circunstancias duras, difíciles. Pero escúchenme, hermanos, más podrá usted en el Señor, en su trabajo, en su familia. Y es la promesa del Señor. Oh, cuánto, hermanos míos, es hermoso entrar al nuevo año y recordar sus promesas. Las promesas del Señor. Es tan hermoso, tan hermoso. Pero sigamos leyendo. Ahora vamos al capítulo 14. Entonces, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Saben por qué? Porque, mis hermanos, ¿a quién cree usted que escuchó el pueblo? ¿A los 10 o a los 2? Josué y Caleb. Escuchó a los 10. Entonces, ese pueblo estaba con miedo. Y dice, lloró. Estaban con miedo a tal punto que lloraban. Dice, verso 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No os sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. ¿Saben qué sucede con muchos creyentes? A veces somos así. Cuando yo era cristiano, cuando no era cristiano, las cosas me iban bien. Yo iba acá para allá, todo era mejor. Y ahora Dios me trae aquí para que me vaya peor. Así pensaban, yo me vuelvo a Egipto. Así piensan a veces. Egipto, aquí, hermanos míos, figurativamente es el mundo. Salí del mundo. Dice, en el mundo hay cosas más lindas, hay cosas más bellas. Yo me regreso al mundo. Así pensaron. Hasta el punto llegaron. Dios mío, qué horrible, qué desesperanza.
un abandono completo de la fe, de la confianza en el Señor. Y repito, habían visto cómo Dios dividió el mar, pasaron en seco. Dios mío, viendo todo eso, sin embargo estaban desanimados en entrar a la tierra prometida. Hacían del Señor un mentiroso, porque cuando usted y yo no creemos a las promesas de Dios, estamos diciéndole: Señor, tú eres un mentiroso. Y eso es lo que estaban haciendo. Eso es lo que estaban haciendo. Haciendo mentiroso al Señor. Preferían regresar a la esclavitud, al mundo. Querían regresar allá. Dios nunca obra simplemente porque quiere. Siempre tiene un propósito. Miren. Verso 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Fíjense, es increíblemente hermoso la fe de estos dos contra 10. Contra 10. Pero, y toda la multitud contra ellos. Dicen: no, la tierra que nos da el Señor es hermosa, es bella, pero ya se le quitó el amparo. Nosotros vamos a comerlos como pan, le vamos a ganar, vamos a salir adelante. Sí, cierto, son pueblo guerrero, pueblo grande, ¿no? Se ve todo difícil, todo se ve difícil, y diría casi imposible. Pero nosotros comeremos. Hermanos, esa es la promesa que el Señor les ha hecho. Usted tiene que creer en la promesa del Señor y de esa promesa caminar hacia allá. Este año, ay, hermano, ¿cómo comenzamos este año? Bueno, con algunas razones para ser pesimistas, ¿verdad? Así comenzamos este año, alguna razón, ¿no? Me llamó un hermano: ¿qué piensa, pastor? Mire, parece que va a iniciar la Tercera Guerra Mundial. Mire lo que está ocurriendo en Australia, lo que pasa acá, son señales. Sí, la Biblia dice principio de dolores. Principio de dolores. Pero no es el fin. No es el fin. Hay muchas cosas todavía. Hay muchas cosas. Pero mientras tanto, mientras estemos aquí en la tierra, Jehová es nuestro Señor y Salvador. Venga, estamos bajo su protección, estamos bajo su amparo. Y yo quiero que lea nuevamente el verso 9. Escúcheme cómo lo voy a leer. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jesús, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jesús, no los temáis. ¿Por qué cambio esto? Porque hay veces que me doy cuenta de hermanos que creen en dos dioses, Jehová y Jesús. Es el mismo Jesús que murió en la cruz el que está acá. Es el mismo. Es el mismo. El que murió en la cruz, el que nos prometió estar hasta el fin del mundo, es el mismo que obra acá. Es nuestro Jesús, nuestro Salvador. Y es lo que Él pide a aquellos que creen en Él, que creamos en su palabra, no en las circunstancias. Sí, el mundo dice año difícil,
Nuestro país dice que nuestra economía va a crecer al 0,1%, es decir, nada. Eso dice. ¿Pero acaso yo estoy en manos de los políticos? ¿Usted está en manos de los políticos? ¿Usted está en manos del mundo? Si está en manos del mundo, está mal, hermano. Nosotros estamos en manos de Jesús, en manos del Señor. Esta gente pensaba que estaba en manos del mundo, de las circunstancias. Pero Josué y Caleb estaban en manos del Señor. Eso fue lo hermoso, hermano. Eso es lo hermoso. Dios dice algo tremendo, hermanos. Todo aquel que es pesimista, todo aquel que anda en contra de la palabra del Señor, aunque se llame creyente, recibirá la ira de Dios. Y eso fue lo que sucedió. Miren cómo el Señor actúa con aquellos que no creyeron en su palabra, en su promesa. Ahora Moisés ora por el pueblo. Dios le dice a Moisés: yo voy a destruir a aquellos que se han estado quejando, a aquellos que no han creído. Y Moisés ora por ellos. Leo el verso 18. Y Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Y como has perdonado este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto camino al mar rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón: ¿hasta cuándo? Fíjense, el Señor hablando. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Hermanos, ustedes me han escuchado algunas veces. Dicho: mi hermano, hermana, no te estés quejando. No se ande quejando. ¿No? Para mis contemporáneos, cuando era niño, había una serie de dibujos animados que se llamaba Leoncio, León y Tristón. Así se llamaba, pueden buscarla en YouTube. Leoncio, León y Tristón. Leoncio, León, el león era muy optimista y siempre andaba haciendo planes, siempre. Y se lo contaba a su amigo Tristón. Mira, vamos a hacer acá, vamos a hacer esto y esto. Y dice: pero Leoncio, si nos va a ir mal. Todo me va a ir mal, todo. Solo andaba quejándose. Hermanos, ¿ustedes creen que al Señor le gusta eso? Porque hay hermanos que nunca dicen: gracias al Señor por su misericordia, por su gracia. No dicen eso. Nunca lo dicen. Pero sí, apenas conversa con usted: mire, hermano, me está pasando esto. De todo se quejan. ¿Ustedes creen que le agrada al Señor? No le agrada al Señor. Repito, miren, verso 27. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Sí. Dice: ojalá nos hubiésemos quedado en Egipto,
pero iban contra Moisés. Las personas pensaban, estos israelitas que hablaban contra Moisés, era contra el Señor. Así lo toma el Señor. Como usted se queja, así diga, no, se queja del Señor. Somos para alabar a Dios, para adorar a Dios, no para quejarnos. Miren, Dios no tiene por qué darme explicaciones de nada a mí ni a usted. Dios dice, solo confía en mí, déjame a mí hacerlo. Y era lo que Josué y Caleb estaban diciendo. Déjame a mí. Y Josué y Caleb, hermanos, estaban seguros de que el Señor les iba a dar la tierra prometida. Y vean lo que ocurre con aquellos que se quejaban. Del verso 30 leo. Vosotros a la verdad, fíjense, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto. Serán consumidos y allí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Hermanos, esto no es que está escrito aquí por el Espíritu Santo como historia simplemente. Es una lección espiritual que el Señor nos da. Nos da. Miren, 12 espías. 10 traen el informe de mayoría. No se puede. Es imposible. ¿No? Pesimistas. Va a ser difícil. No se puede. Pesimistas. Que todo va mal. Todo es malo. 2 dicen, no, sí podemos. Si el Señor ha dicho que nos la va a dar, Él nos la va a dar. No tiene que explicarnos. Él sabrá cómo lo hace. Esa era la confianza de Josué y Caleb. Los 10 espías murieron de plagas inmediatamente. Pero la multitud que le creyó a los 10 espías anduvieron vagando 40 años hasta que todos murieron. Todos esos que se quejaban contra Dios, que porque esto, que porque este otro, murieron en el desierto. Vagaron allí hasta que murieron. Hasta que el último hombre que dudó del Señor, murió allí. Y fue cuando Dios llama a Josué, y Josué ingresa con el pueblo de Israel a la tierra prometida. Dios le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y noche meditarás, y todo te va a ir bien. Pero mis hermanos, yo le pregunto a usted, año 2020, ¿cómo ha entrado en este año? ¿Optimista o pesimista? Oh, es importante la actitud. El Señor resalta aquí que Caleb tenía otro espíritu, es decir, otra actitud. ¿Con qué actitud usted enfrenta este nuevo año? ¿Pesimista? No, no, hermano.
Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Sí, usted ama al Señor. Tenga la seguridad que todo el Señor lo sacará adelante. Todo. Miren, libro de Mateo, capítulo 12. Mateo 12, el Señor está hablando, el Señor Jesús. Leo los versos 1 al 3. Perdón, Mateo 13, Mateo 13, verso 58. Mateo 13, 58. Jesús regresa a Nazaret, por ahí, lo conocían a Jesús desde niño, ¿no? Y dice, ¿y este quién es? ¿Quién es este? Pero miren lo que dice el verso 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Es decir, la incredulidad de Dios, pero en Dios, hace nula las promesas de su palabra. Si usted no cree en la promesa del Señor, no va a ocurrir. No se lo va a dar. Así de simple. Nuestra incredulidad hace inútil la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, el Señor se glorifica en alguien que le cree. Que cree en su palabra. Que cree en su palabra. Dice, tu palabra es lámpara a mis pies. O sea, la palabra de Dios. Si el Señor nos va a guiar en este año con su palabra, hermanos, no hay gigantes de Anat que se opongan. No hay. Ay, Jebuseo, Cananeo. No hay, no existe. Dios se encargará de ellos. Dios se encargará de ellos. Reitero, no tiene que venir a explicarme. Ese es el problema del Señor. Ese es el problema del Señor. Por eso, mis hermanos, insisto en el nombre de Jesús. No tenga miedo. No sea pesimista. Vaya delante del Señor, cierre su cuarto y arrepiéntase y pida perdón. Porque el Señor no le gusta que usted ni yo nos andemos quejando y miremos todo. Ay, no, hermanos. No. Qué horrible, ¿no? Cuando una persona que está al lado solamente se anda quejando y, hermanos, la raíz de amargura es contagiosa, contagia. De verdad, y usted empieza con todo el ánimo. No. En el nombre de Jesús, sáquese eso. En Hebreos, capítulo 12, carta a los Hebreos. Miren ustedes lo que el autor sagrado dice a la congregación o a las congregaciones. Hebreos 12, 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿No? Hay un pecado que es el más horrendo de todos en el creyente. Si les pregunto cuál es, ustedes me van a decir el adulterio, fornicación, asesinato. Sí, son horrendos, pero el más horrible de todos es no creerle al Señor. Siendo hijo de Dios, no creer su promesa. Ese es el peor pecado.
Cuando aquí el autor sagrado dice, despojémonos de todo peso y del pecado, ¿no? Uno enseguida se piensa en pecado. No, no, la incredulidad, mis hermanos, ¿no? Miren, por eso dice, capítulo 11, el verso 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso dice el Señor. Si yo me acerco al Señor sin fe, simplemente porque para ver si Dios me... No. Cuando yo me encierro a hablar con Dios, me encierro a hablar con Dios. Estoy hablando con Él, le creo a Él. Pero acuérdense, Jesús dice que por la incredulidad Él no hizo más milagros. Yo le pregunto a mi hermano, ¿no? ¿Hay algún momento de su vida en que puede decir Dios me abandonó? ¿Dios me dejó? No, no lo hay. Y durante este nuevo año de 2020 habrán razones tal vez para no desanimarse. Pero hermano, reitero, recuerde la palabra de Dios. Dígale, yo te amo, Señor. Yo te amo, Señor. Moriste por mí, me has dado salvación. Yo te amo, Jesús, te amo. Y tu palabra dice que los que te aman, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas, hermano. No, y lo digo sinceramente, no me alcanzará el día para contarles cuando he pasado por circunstancias duras y difíciles. Sí, bien duras y difíciles. Algunos las conocen, otros no. En que digo, oh, Señor, qué duro es esto. Pero confiando en su palabra. Pasa el tiempo y solo digo, gracias, Señor. Gracias. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Así pasó el año pasado. Así será en este año. ¿Con qué actitud, con qué espíritu enfrente este nuevo año, hermano? ¿Con el espíritu de los 10? Que no se puede, que todo... No, hermano. Tiene en su trabajo, sea bendecido en su trabajo, con la alegría de ser un hijo o una hija de Dios. Oh, que Dios bendiga su trabajo, que Dios bendiga su negocio, que Dios bendiga su vida. Oh, pero recuerde, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Este es el año que hizo Jehová. Este es el día que el Señor hizo para bendición, para estar alegres. De manera que de todo corazón, y no lo dice el pastor que le está hablando, no, lo dice el Señor, de todo corazón, en este año 2020, a los que aman a Dios, Dios los bendiga, hermanos.